Tomá la voz y poné el bocho en remojo. Salud mental. Muy bien, volvimos al aire de Tomá la Voz. Arranca la columna de salud mental. Hoy una columna muy interesante, muy esperada, por lo menos por mí, porque tenemos a un invitado, a Rodri, @poeta Villero. ¿Cómo estás, Rodri? Muy bien. Gracias por invitarme. No, muchas gracias por venir. Porque hoy vamos a hablar de un tema que fuimos como lentamente llegando hasta ahí. Arrancamos esta tercera temporada primero hablando de las aplicaciones de Levante. Después nos metimos con los nuevos vericuetos y estrategias del capitalismo con respecto a cómo hacernos generar la idea del consumo y cómo a través del consumo podemos ayudar a generar un mundo mejor, más igualitario, ayudar a la ecología, digamos, toda esa imagen que se quería generar. Y dije, bueno, el próximo paso para mí es hablar sobre un tema que creo que es muy importante y que muchas veces no se piensa, al menos yo no lo veo así, no lo veo que se haya hablado mucho así, que es cuál es la relación entre la pobreza, la marginalidad y la salud mental. Porque hablar de temas como por ejemplo puede ser el estrés laboral, el duelo por la pérdida de una pareja, la procrastinación, es decir, diferentes temas que hemos tocado en esta columna, son muy interesantes, tienen mucho que ver, pero creo que muchas de las personas que escuchan este programa y escuchan este podcast, no sé si tienen tanta relación con situación de pobreza y marginalidad, y por ende puede llegar a sonar como ajena la idea de cuál es la relación entre la salud mental y la pobreza. Es un tema, creo que delicado, me llevó bastante tiempo de estudio, de investigación y de reflexión, y bueno, espero haber llegado a algo para poder transmitírselos a ustedes el día de hoy. Arranquemos con algunas estadísticas para entrar un poco en hacernos una idea de cuando hablamos de pobreza en Argentina, de qué estamos hablando. Según el INDEC, más o menos una estadística que salió en septiembre del año pasado, 2019, de los 44,6 millones de argentinos, 15,8 son pobres. A lo que se le agrega que en enero de este año, la UCA, en su Observatorio de Deuda Social Argentina, determinó que en este tiempito, entre que se para de septiembre hasta enero del 2020, se han sumado 2,8 millones de pobres en Argentina y 59,5% de los niños y adolescentes en Argentina son pobres, es decir, más de la mitad y casi un tercio de la población de Argentina es pobre. ¿Qué quiere decir esto? Que es una problemática que está ampliamente generalizada y que afecta a aquellos que van a ser el futuro del país, que son los niños y los adolescentes. Entonces, me parece casi una irresponsabilidad no hablar sobre cuál puede ser la relación entre la salud mental de las personas en una situación de pobreza. Y ahí es cuando, empecé como a entrar en medio como, por dónde arranco, a dónde voy. Bueno, como estudiante y graduado en la universidad, fui a las investigaciones, ¿no? Algunos colegas me fueron pasando textos, papers, y fui investigando a ver qué decían los investigadores sobre este tema. Hay mucho escrito. Y encontré cosas muy interesantes. Por ejemplo, decía que investigaciones sobre la pobreza tiempo atrás se ensañaba más con los pobres, culpándolos, más que intentar combatir la pobreza. Es decir, había como un pensamiento de, ¿por qué el pobre sigue en la pobreza? ¿Por qué no sale adelante? Investigaciones de ese tipo. Entonces, los científicos y los investigadores con una mirada más comunitaria y muchísimo más horizontal intentan darle una nueva vuelta a esto. Y obviamente mencionan personas que están en un contexto agresivo y violento, se convierten en personas también con este sesgo de violencia, de agresión. También es interesante pensar que vivir en un contexto de
marginación y de aislamiento social afecta directamente a la autoestima de la persona. Aunque la persona no lo pueda expresar conscientemente, sentirse excluida genera una sensación de baja autoestima en la persona, de frustración y en consecuencia actitudes o sentimientos relacionados con ella, agresión, o también depresión, aunque no sea del tipo que se pueda expresar en ese sentido, pero que está presente. Por supuesto menciona que los barrios donde hay carencias o situaciones de violencia generan una situación, estado de alerta permanente en la persona que genera un estrés a lo largo del tiempo. Entonces, me parece como interesante que las investigaciones científicas empezaban a ir por ese lado y también, por ejemplo, mencionan muchísimas formas de categorizar, puntos de vista de estudio, cuáles son los contextos de riesgo, y ahondaban las investigaciones mucho sobre este punto. Leyendo varios de estos papers, no podía dejar de tener la sensación de que era una visión demasiado académica, una visión demasiado científica y conceptual sobre cómo afecta la pobreza en la salud mental. Entonces dije, yo necesito una mirada diferente. No me podía, si bien yo soy una persona que recurre mucho a las investigaciones científicas, no me terminaba de convencer. Y ahí es cuando llego a un personaje que se hizo muy conocido en estos últimos tiempos, a esta mujer que se llama Mayra Arena. ¿Sí? Muchos de ustedes seguramente la conocen por un famoso charla TED, una famosa charla TED que hizo, que es ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Y ahí es cuando fue como su plataforma de despegue para hacerse muy conocida, muy viralizada, y dio el inicio a dar un montón de charlas y conferencias que yo me las vi todas. Una me gustó más que la otra, digamos, y me parece que ella fue la que me dio más herramientas para poder pensar este tema. Porque habla mucho, a veces de forma directa, a veces en forma indirecta, de cómo afecta a la cabeza estar en una situación de pobreza. Ella es una persona que viene de origen, sus orígenes es desde la pobreza, y esto era justamente ese punto de vista que yo estaba necesitando, que es un punto de vista desde adentro y no tanto un análisis académico desde afuera, por más buen intencionado que sea, digamos, ese análisis. Ella dice que la sensación de no ser nadie, de la carencia, genera una situación de estrés y de alerta, y que muchas veces sienten que la única forma de poder ser respetadas y de imponerse frente a los demás es a través de la agresión. Dice que al sentir que no tienen ningún tipo de recurso, al sentir que están siendo aislados, que están siendo mal mirados, la agresión, el imponerse por la violencia, es una forma de, por lo menos, no sentirse que se lo llevan por encima. Y ella algo menciona que es muy interesante, que es la diferencia entre la pobreza y la marginalidad. Porque la pobreza, dice, puede ser la carencia de recursos económicos, puede ser la carencia de recursos materiales, que a veces van y vienen. Hay personas que han pasado por situaciones de pobreza esporádicas o situacionales, pero después han salido. Pero la marginalidad, ella dice, es algo mucho más profundo y estructural. La marginalidad es un contexto en donde se ponen en juego algo que es ya estructural del contexto y ya genera una situación determinada la cual es muy difícil de salir. Por ejemplo, esto estoy tomando como de varias charlas al mismo tiempo, estoy tratando de hacer una síntesis, pero que dice que la pobreza y la marginalidad afectan a una persona incluso antes de nacer. Porque no es lo mismo empezar a ser gestado, por así decirlo, en un vientre desnutrido, que no recibe la alimentación adecuada, a una madre que mientras te tiene en la panza no se alimenta bien, le pegan, o consume cigarrillo o alcohol, ya eso genera un contexto completamente diferente. Al nacer, no es lo mismo alimentarse de una teta
y de la leche materna de una persona bien nutrida a una persona que no tiene los nutrientes necesarios. ¿Por qué? Porque esto va generando que el desarrollo cognitivo también no sea el mismo. No está en las mismas capacidades una persona que está bien nutrida que una persona que no. Después, todo el contexto del barrio y de la educación en la que uno vive también va generando una sensación de que no hay mucho más allá de eso. Que eso es ese contexto es en el que uno vive y no tiene las herramientas para poder pensar más allá de eso. Entonces, me parece que toda esta situación de este contexto, lo que va generando es que tu única preocupación, y ella dice que le costó mucho entender a su mamá en este sentido, que su única preocupación sea qué es lo que va a comer y qué es lo que va a de comer a sus hijos ese día. Porque si vos estás constantemente pensando en qué van a comer esa noche, no tenés tiempo para pensar otras cosas, no tenés tiempo para generar una educación más profunda o ver más allá, porque la situación de estrés y de alerta permanente de si hoy voy a comer o no, y voy a poder darle de comer a mis hijos o no, ya genera una cabeza diferente, ¿sí? ¿Qué es lo que ella también reivindica mucho y me parece increíble? Es esta idea de la meritocracia. Porque ¿qué es lo que ella recibió en el momento en que ella lo comenta? Es muy interesante. El momento que ella se hace conocida y bueno, y es muy escuchada y demás, dice: a mí los meritócratas me aman, porque ellos ven en mí el ejemplo vivo de que es posible salir de una situación difícil, porque yo lo puedo hacer. Y ella dice: no hay nada que odie más que la idea de la meritocracia. Si yo pude salir adelante, no es solamente porque me lo propuse, sino porque yo tuve muchas cosas a favor. Y una de las cosas que ella menciona es que su piel blanca le permitió tener mayores oportunidades que otros de sus compañeros que estaban en la misma situación, pero no tenían la misma piel. Ella menciona, más que una meritocracia, esto es una pigmentocracia. Menciona que esas suerte que tuvo que le permitió salir o por lo menos tener esas oportunidades. Entonces ella dice: no existe meritocracia si vos naciste en un vientre ya en estas condiciones desfavorables. No, eso no tiene nada que ver. Uno podría pensar más que nada que el pensamiento de la meritocracia es una forma de justificar la pobreza en sí, porque es mucho más fácil entonces enojarse con el pobre y culparlo de su miseria que entender que en realidad un país solamente puede salir adelante si es un país más justo para todos y no solamente para aquellos que, no sé, logran usar las oportunidades e inventarlas. Y creo que es un punto importante porque ella permite, en este sentido, ver a la situación de pobreza desde un ángulo diferente y sobre todo desde primera mano. Me parece que esta es un poco la idea que quería traerles sobre cómo afecta la situación de pobreza, la salud mental, y cuáles son las reflexiones que una persona de primera mano pudo hacer y transmitir a las personas. Sí, a mí me parece que no existe una verdadera, real oportunidad de salir de la pobreza si no hay un Estado atrás que se lo propone. Digamos, que no recaiga las cosas en, bueno, si tu familia, si vos, no. A mí me parece que si no es una propuesta sistemática desde el Estado, con todos los recursos que el Estado puede tener, es imposible revertir esa situación. Sí. Y no es que, bueno, las personas no se lo propusieron lo suficiente, no les gusta laburar, al final siempre lo mismo. Pero eso es un recurso mediocre el que dice eso, ¿no? Porque pero está presente, sí, está presente. Yo incluso ya ni siquiera en el Instagram, ya ni siquiera hablando de ese tema, ya empiezan a haber comentarios que tratan más de culpar a las personas que intentar entender el contexto desfavorable en que uno está en esa situación. ¿Se va? Claro, por mi parte, primero que nada, felicitarte por la investigación, por la gran resumen que has hecho sobre este tema. Y bueno, yo también concuerdo con ustedes dos, también con Mayra. Creo que la meritocracia no existe, ya desde, como decís vos, desde el inicio no existe. Y creo que es los que, por ejemplo, son meritócratas, no
quieren verse al espejo, no quieren ver que el sistema es quien engendra esta situación y no son las personas realmente. Sí. Y también capaz yo tendría un poco más de cuidado en vincular, por ejemplo, las drogas o el alcohol con la pobreza, porque creo que son dos cosas distintas, pero bueno, básicamente Bien. concuerdo con ustedes. Algo que me parece interesante es lo que dice Mayra en un momento. Dice, bueno, a mí los meritócratas me aman, qué sé yo, ellos ven en mí esto. Igualmente, dice, los meritócratas te quieren, si vos salís adelante, hasta que empezás a competir contra ellos. Así Porque es. cuando... Ya no me quieren más después. Claro, ahí ya no te quiere más, porque el meritócrata lo que quiere es que la persona pobre termine el secundario y tenga un oficio, no que compita con él por un puesto importante en una empresa, o que compita mano a mano por quedarse, no sé, En una beca de esto- estudio. Bueno, ahí O ya sea, el meritócrata es un no oficio. quiere O sea, al- no es ir a la universidad, especializarse. O sea, y así muchos dichos de lo que pasó. Qué injusto y qué sesgado que está esto de tienen que salir por sus propios medios. Cuando es el Estado el que debe brindar esos derechos y efectivamente contemplar la situación en la que están. Son muchas cosas, sí. Una cosa es una política de la caridad y otra cosa es una política de la solidaridad. Claro. Esto ya lo sabemos gracias a Galeano y a Paulo Freire, que la caridad se ejerce desde arriba, es verticalista y lo único que hace es perpetuar la diferencia entre unos y otros. Mientras que la solidaridad es el genuino acto de intentar igualar las condiciones de todos y todas para salir de una situación difícil. Así que bueno, esto es un poco las reflexiones que quería traerle. Estoy muy contento de tener acá a Rodri, @poetavillero, que lo invité a la columna, a escucharla y a que cierre este espacio con uno de sus poemas. Así que Rodri, todo tuyo. Mis hermanas están creciendo. Están creciendo. Ellas que ayer tenían hambre, ahora tienen sueños. El tiempo es un misterio. Estira el cuerpo, arruga el cuerpo, desnuda el cuerpo y en él se mueve el mundo. Pero en algo falla. A veces avanza y nos deja en el mismo lugar. Mis hermanas no lo saben. Ellas avanzan en el tiempo y se quedan a un costado. ¿Y yo qué puedo hacer? La pobreza es una radio empecinada en pasar dos canciones pegadizas, que si es por pegar, pega fuerte. Mis hermanas están creciendo. Ellas tenían hambre y ahora tienen sueños. Hambre y sueños. Muchas gracias, Rodri, por haber venido. La elección del poema, La elegí recién. Bien. Estaba por leer otro, pero Ajá. empezaste a hablar todo esto de lo de Mayra ajá, y me remite mucho a la experiencia personal, esto de cómo estar pensando en qué vas a comer. Te genera como una resignación en algún punto, ¿no? Y empezás y lo veo en mi familia, como esto de no vivir, no proyectar y estar sobreviviendo todos los días, como que empezás a repetir patrones que vienen de generaciones. La pobreza tiene generaciones de perpetuarla. Ujú. y cómo qué difícil que es salir, ¿no? Justo ayer venía hablando con una compañera que esto de cómo ahora yo, por ejemplo, según los datos, yo no estaría siendo pobre, ajá, pero porque tuve la oportunidad de tener un trabajo, de poder terminar el secundario, de estudiar en la universidad y moverme, pero no sé, yo no podría decir que es todo gracias a mí, porque meritocracia cero. Fueron muchos factores que coincidieron justo en yo pude tener un trabajo, y como mi hermano no, Ujú. como mi vieja no, como mi otra hermana tampoco. claro. Sin embargo, vivimos todos casi lo mismo, la misma casa, la misma situación, y es muy difícil salir de esa marginación, y a veces es un poco chocante darse cuenta de que tu familia es pobre Ujú. y hasta hace poco tiempo vos también eras pobre. Claro. Y nada, es como el poema me hizo acordar todo eso, entonces habla de eso, de mis hermanos, de mis hermanas, y pensé que era bueno leerlo ahora.
Está buenísimo. Muy bueno, Rodrigo. Buenísimo. Muy bueno. Muchísimas gracias, Gracias. por haber aportado, por haber escuchado, por haber pensado esto a partir de lo que estuvimos charlando, algo para ponerle verso y prosa a esto que estábamos diciendo. Bueno, así que espero tenerte en otro Cuando momento. gusten. Fue un placer tenerte. Bueno, acá cerramos la columna de salud mental. Pausa, después seguimos con más. Toma la voz. Podrás encontrar más contenidos del tema de hoy en mi perfil de Instagram, fran.enroque. Si te gustó este episodio, te invito a que escuches más podcasts en Spotify o SoundCloud con el nombre Salud Mental. Yo soy Francisco Roque. Hasta la próxima.